tardes. Con mi grupo de trabajo hablaremos de la automedicación en los estudiantes. Nuestro grupo se conforma de Fernanda Alarcón, Alejandra León, Génesis Sáez, Carol Hernández, Gabriel Jara, Mauricio Rebolledo y la que les habla, Loreto Olmos. Bueno, en esta presentación revisaremos los siguientes temas. Nos vamos a preguntar, ¿qué es un medicamento? ¿Qué es la automedicación? ¿Qué es una intoxicación? Y también veremos los medicamentos más comunes o asociados a una intoxicación. También veremos cómo evitar los riesgos asociados. También veremos los riesgos de la automedicación, los indicios de intoxicación por los medicamentos y qué podemos hacer frente a un cuadro de intoxicación. Y, como por último, cómo vamos a prevenir estos sucesos, estas intoxicaciones. Como primer tema hablaremos de qué es un medicamento. Bueno, el medicamento es un producto farmacéutico que se encarga o que se usa para poder curar enfermedades, para poder tratarlas, prevenirlas o parar algunos malestares. Estos medicamentos pueden tener un efecto negativo o un efecto positivo. Los efectos positivos se van a referir a un efecto terapéutico, pero los negativos se van a asociar a reacciones adversas. Es por ello que los medicamentos tenemos que ocuparlos o utilizarlos de una manera adecuada y es lo que nosotros denominamos el uso racional de los medicamentos. Como segunda instancia hablaremos de la automedicación. La automedicación es el uso de los medicamentos sin una prescripción médica previa o sin una indicación del médico tratante. Esto va a generar inconvenientes porque se utilizan de una manera desinformada, de una manera inadecuada. Pero también cabe recalcar que todos los extremos son malos. Ante cualquier duda de un medicamento, tiene que consultarlo a su médico o puede acudir a un químico farmacéutico más cercano de su comuna. Una intoxicación con medicamentos se refiere a cualquier efecto no deseado, un daño, una lesión e incluso la muerte hacia la persona cuando se toman medicamentos en cantidades que no son correctas para el organismo. La intoxicación puede ser accidentalmente o puede causarse a propósito. En los niños, por ejemplo, suele ser por accidente. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algunos ejemplos de los medicamentos más comunes en una intoxicación en orden de prioridad. Por ejemplo, los jarabes para la tos, que contienen codeína y en el comercio se ven como Codetol, Tusigen y Flemex, que no se venden con prescripción médica, donde pueden los adolescentes acceder fácilmente. Comúnmente, o como se ha visto, este jarabe los adolescentes lo ingieren con bebidas gaseosas, lo cual eso conlleva a intoxicaciones de los jóvenes. Como segunda instancia, las benzodiazepinas y los fármacos inductores del sueño. Las benzodiazepinas como por ejemplo diazepam, clonazepam, ciclobenzaprina y inductores del sueño como sopiclona y el solpidem. Son comunes en los adultos que los tomen, que es importante que se tenga un buen almacenamiento para que no llegue al acceso a los niños. Como también los antidepresivos y los ansiolíticos, sertralina, fluoxetina, citalopram. Lo mismo que los ejemplos anteriores de benzodiazepina e inductores del sueño. Es importante tener un excelente o un adecuado almacenamiento y que no esté al alcance de los niños. Como otro ejemplo, los medicamentos para bajar de peso, como el Centis, que tiene un principio activo de fentermina, que también es común en los adultos, en las madres, para poder bajar de peso. Los Mentix, como el modafinilo, también se utiliza para el sueño y estar más alerta. Y como última instancia tenemos tramadol, paracetamol, aspirina, ibuprofeno y ketoprofeno. ¿Cómo podemos evitar
los riesgos asociados a medicamentos? Bueno, hablaremos de dos temas, del uso responsable y evitar la compra en comercio no establecido. El uso responsable se refiere a no consumir los medicamentos que necesitan prescripción médica, que necesitan una receta médica. Frente a cualquier consulta, pedir un consejo al farmacéutico con respecto a los medicamentos de venta libre. Tenemos que evitar el uso prolongado de estos. Y si tenemos molestias o si las molestias persisten, debemos acudir a nuestro centro de salud más cercano. Siempre debemos informar de todos los medicamentos que uno consume a nuestro médico, incluyendo las hierbas medicinales. Bueno, como segundo ámbito, nosotros, como personas, debemos evitar comprar medicamentos en comercio no establecido, como por ejemplo las ferias libres, donde se tiene un gran arsenal de medicamentos que en su mayoría son falsificados y no cuentan con un registro sanitario. Además, estos medicamentos no se encuentran en las condiciones de almacenamiento correctas, lo cual puede llevar o conllevar a una falla terapéutica o una posible reacción adversa. Como tercer ámbito, hablaremos del almacenamiento. Cada vez que nosotros compremos o obtengamos medicamentos, debemos tener un correcto almacenamiento. Tenemos que mantenerlos en su envase original, ya que ahí podrá encontrar toda la información de ese medicamento, como fecha de vencimiento, fecha de elaboración, si se requiere una venta libre o con prescripción médica. Además, cada medicamento contiene un folleto de información que es clave. Además, se debe tener un ambiente fresco y lejos del alcance de los niños. Se debe tener una ingesta correcta. Siempre los medicamentos se toman con agua, nada más que agua. Ni con alcohol, ni con bebidas gaseosas, ni jugos, porque pueden alterar su función o su absorción. Los riesgos asociados a una automedicación pueden conllevar una intoxicación, a náuseas, diarreas, gastritis, una falta de efectividad del fármaco o del medicamento. Puede conllevar a una dependencia y en los peores casos una adicción, y además puede interaccionar con otros medicamentos. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos frente a una intoxicación? Bueno, hay diferentes síntomas que pueden identificar una intoxicación, pero van a variar según el medicamento ingerido. Pero los más comunes son mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal y como último, dolor en el pecho. ¿Y qué podemos hacer frente a una intoxicación? Como primera instancia, debemos mantener la calma. Tenemos que identificar el medicamento y cuántas dosis ingerimos. Tenemos que evitar administrar cualquier líquido, como leche, agua o jugo, a la persona que está cursando con este cuadro. No se debe inducir el vómito, porque puede pasar a las vías aéreas y será mucho peor. No se debe administrar otro medicamento para contrarrestar los síntomas. Y, como último, debe acudir a su centro de salud más cercano inmediatamente. Para poder prevenir las intoxicaciones de los medicamentos, se debe tener un adecuado almacenamiento de los medicamentos en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños. Como se mencionaba en los ejemplos anteriores de los medicamentos que pueden causar una intoxicación, por ejemplo, los jarabes de la tos, las benzodiazepinas, los antidepresivos, estos son los medicamentos que se tienen que tener en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños para poder prevenir estas intoxicaciones. Siempre se debe supervisar la administración de los medicamentos en los menores de edad.
Se debe evitar los medicamentos a los menores de edad sin una indicación médica. Siempre se tiene que consultar a su médico de cabecera, siempre. Y siempre consultar a un médico o farmacéutico si tiene algunas dudas en la administración de un medicamento. Nunca está de más preguntar si uno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Siempre lo mejor es preguntar y ahorrarse problemas futuros. Y como última instancia, se debe educar a los hijos sobre la importancia de la automedicación. Conversar con sus hijas, que no le haga caso a la compañera que está vendiendo esto o que está ingiriendo esto. Conversarles de los riesgos asociados de una automedicación, como mencionaba anteriormente, como por ejemplo que puede conllevar a náuseas, vómitos, diarrea, gastritis y en los peores casos una adicción. Todos estos temas son muy importantes y se tiene que informar a la comunidad. Así que estos son todos los puntos necesarios para poder prevenir una intoxicación y siempre hablar con sus hijas. Muchas gracias.